Bienvenidos, hoy vamos a hablar acerca de la cultura organizacional. Antes de hablar de la cultura organizacional debemos definir lo que es la cultura. La cultura comprende valores compartidos, hábitos, usos y costumbres que son propios de nosotros como seres humanos y que van cambiando, van variando de una generación a otra, aunque también se transmiten en esos cambios generacionales. La cultura es la que fundamenta nuestra acción como seres humanos de tal manera que nuestra comunicación, nuestras normas, nuestras expectativas incluso están determinadas por ella. Como ustedes observan en la gráfica que está en la parte izquierda, existen diversas variables que influyen en la cultura. Entre otras tenemos variables como el sistema económico, el sistema político, el sistema jurídico, la tecnología, variables también como la religión, la educación, el idioma. Variables culturales, asimismo, como los valores, las normas y las creencias que influyen a las actitudes que nosotros tenemos como seres humanos y que van a llevar a que en últimas ellos se traduzcan en un comportamiento de carácter individual y grupal. Ahora, cuando nosotros hablamos de cultura, existen diversos estudios que han venido abordando cuáles son las dimensiones que pueden existir en relación con las formas de agrupar, cómo nosotros como seres humanos nos comportamos y en ese sentido cuál es nuestra cultura. Hay un estudio que es el estudio de Hofstede, en el cual se indagó en 50 países a más de 116.000 personas y a partir de él se observó algunas dimensiones básicas acerca de cómo los individuos actúan en cada uno de estos países. En ese sentido, por un lado, afirmó la dimensión de la distancia del poder. Esta es una dimensión que va a observar que los países, en la medida en que sean un tanto más democráticos, las personas tienen mayor capacidad crítica, podríamos decir, para enfrentar la desigualdad del poder, a diferencia de lo que sucede con los países que no son tan democráticos. Otra variable que tenemos es la aversión a la incertidumbre. La incertidumbre es esa duda, ¿cierto? Que podemos tener en un momento determinado. Básicamente, la aversión a la incertidumbre refleja la medida en que las personas de una sociedad se sienten amenazadas por situaciones ambiguas. Es decir, hay países donde las personas tienden a sentirse con mayor amenaza, mientras hay otros que no, que quizás las personas tienden a ser más resilientes, por decirlo de alguna manera. La otra dimensión que nosotros tenemos es el individualismo en comparación con el colectivismo. Observen que son dos conceptos contradictorios. El individualismo que se refiere al trabajo individual, para la pena la redundancia, y a las relaciones que cada una de las personas desarrolla con las organizaciones, que a su vez no tienen que ver necesariamente con las emociones desde el punto de vista individualista, sino que simplemente se basan en lo económico, es decir, las personas se ven motivadas, por ejemplo, por el dinero. El colectivismo habla de ciertas pautas sociales en el cual la dependencia emocional y el sentido de pertenencia a la organización interactúan, se integran. Es decir, que una persona se va a ver motivada en la medida en que siente que participa y es aceptada en un grupo social. Ahora, la cuarta dimensión que tenemos es la masculinidad en comparación con la feminidad. La masculinidad representa valores como asociados a los hombres tradicionalmente, como la seguridad en sí misma, el individualismo, el materialismo y la falta de interés por los demás. La feminidad hace todo lo contrario, la feminidad interactúa con valores relacionados con una mejor calidad de vida, una mayor igualdad, etcétera. Observen que estas dimensiones culturales nos ayudan para determinar algunas características de las sociedades en las cuales estamos interactuando. Y por supuesto las personas que hacen parte de esas sociedades. Ahora, propiamente cuando hablamos de la cultura organizacional, ella la podemos definir como la forma en que interactúan, en que se integran las personas que hacen parte de una organización.
y que interactúan basadas en ciertas actitudes, en ciertos supuestos que no necesariamente se comunican o creencias, en sus aspiraciones personales y en los asuntos que para ellas son relevantes. Ahora, esta cultura organizacional solo puede observarse en cuanto a los efectos que tiene y a las consecuencias. Entre otras, el clima organizacional es un efecto de esa cultura organizacional. Y está compuesta por 4 grados o 4 niveles de profundidad que ustedes alcanzan a observar en la gráfica que está en la parte derecha, que son artefactos, pautas de comportamiento, valores y creencias y finalmente supuestos básicos. Entonces, artefactos como cuáles, como por ejemplo las tecnologías. Las tecnologías inciden directamente en la cultura que tienen las empresas. Las pautas de comportamiento, entendiendo por ejemplo las reglas, las normas de trabajo, los valores y creencias, es decir, lo que las personas hacen tradicionalmente y creen que está bien hacerlo, así como los valores que están inmersos dentro de la filosofía organizacional y que se comunican y que se replican entre los miembros. Y supuestos básicos que son creencias inconscientes que tienen los miembros de la organización, percepciones, sentimientos, entre muchos otros. En la cultura organizacional, al igual que en el comportamiento organizacional, tenemos algunos elementos que son visibles y otros que son invisibles. Los visibles son más fácil que nosotros los percibamos como su nombre lo dice, y son los que aparecen en la parte superior de la gráfica, como por ejemplo la estructura de la organización, los objetivos, las estrategias, la tecnología, las políticas, los métodos, etc. Los invisibles digamos que se han venido desarrollando de manera informal y son un tanto más oculto. Tiene que ver con, por ejemplo, las relaciones entre las personas dentro de la organización, las pautas de influencia y de poder al interior de los grupos, las percepciones que tienen unas personas de otras al interior de las empresas, las emociones que tienen en los grupos, los valores individuales. Entonces observen que es un tanto más difícil, tiene más trabajo llegar a percibir estos elementos un tanto más informales por parte de nosotros. Ahora, ¿qué características tienen las culturas organizacionales independientemente de la empresa en la cual nos encontremos? Por un lado, la regularidad de los comportamientos observados, es decir, en todas las organizaciones vamos a observar que hay interacciones entre los distintos miembros que hacen parte de la empresa, ya sea por un determinado tipo de lenguaje, términos específicos o rituales. Cuando me refiero a rituales es que, por ejemplo, a la hora del café, la mayoría de miembros de la organización van a la cafetería o van a un sitio en común y hablan un poco acerca de su situación personal o de la empresa en sí. Normas. Cuando hablamos de normas, entonces hablamos de pautas de comportamiento, de políticas que se han establecido de manera verbal o también por escrito en la organización, reglamentos de trabajo, lineamientos, directrices, entre otras. ¿Qué es lo que nos buscan indicar? Es cómo se hace el trabajo, de qué manera debe cumplirse. También tenemos valores dominantes, que son los principios que defiende la organización, que ha establecido desde su filosofía, desde su misión, desde su visión, y que busca que todas las personas que hacen parte de ella pues lo vayan asumiendo. La filosofía en sí, que son las creencias sobre el trato que deben recibir los colaboradores o los clientes que tiene la empresa. Las reglas, que son muy semejantes a las normas, son guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro de la organización. El clima organizacional, que como yo les comentaba, es un efecto en últimas de la cultura organizacional y es la sensación que se transmite en el sitio de trabajo, que puede ser buena o mala, y está también relacionada con la percepción que los clientes tienen y otros actores en relación con la empresa. Observen que en conjunto todas esas variables van a influir y van a caracterizar la cultura de una organización. Ahora, ¿por qué es tan importante la cultura de una organización? ¿Para qué nos sirve? Porque entre otras define fronteras, es decir, crea, por decirlo así, una barrera invisible entre lo que es la organización y lo que no es. También transmite sentido de identidad a las personas. Las personas se sienten que pertenecen a la organización. Facilita la generación de compromiso, de lealtad por parte de los miembros, mejora la estabilidad de
las personas que hacen parte de ella. Eh, Ayuda también a guiar y a controlar los comportamientos de los individuos. Existen diferentes tipos de culturas. Entonces hay culturas un tanto más conservadoras y hay culturas que son un tanto más adaptables en términos empresariales. Las culturas conservadoras son aquellas que generalmente preservan ideas, valores y costumbres tradicionales. Se ciñen a ello y de esa manera interactúan con los miembros de la organización y hace que ello se replique de manera constante. Las culturas adaptables son más flexibles, de tal manera que, como su nombre lo dice, tiene en cuenta las variables del entorno y sobre ello va ajustándose paulatinamente. Una organización debe sobrevivir en la medida en que logra equilibrar ambos aspectos, es decir, logra tener algunas historias, algunos valores y algunas costumbres sobre los cuales enriquece su gestión, pero al mismo tiempo está en pro de adaptarse al cambio que influye decisivamente en sus operaciones. Entonces observen que no es ni una ni otra, sino que necesariamente tiene que ser la combinación de ambas. Asimismo, observamos también que las culturas tradicionales y conservadoras tienen un carácter burocrático, donde la toma de decisiones es más lenta, un poco más centralizada, son organizaciones más piramidales, mientras que las culturas flexibles tienen un carácter participativo, o sea, las personas realmente pueden coayudar al proceso de toma de decisiones y eso hace seguramente que sea mucho más efectiva la empresa. En este cuadro alcanzamos a observar algunas diferencias entre ambos estilos, eh, dependiendo de la cultura en la cual nos encontremos y solo por mencionar algunas cosas. En el estilo tradicional observamos un liderazgo autocrático que puede llegar a ser autoritario, mientras en el estilo participativo es un estilo de liderazgo también participativo, es un estilo un tanto más empático, amigable con las personas, que lleva precisamente a que exista un mejor clima dentro de la organización. En la, en las organizaciones que tienen una cultura tradicional, también vamos a observar que son más centralizadas, más formales, buscan el trabajo individualizado, más analítico, etcétera. Mientras en las organizaciones participativas son más descentralizadas, o sea, más personas pueden tomar decisiones, se le da relevancia a la organización informal, o sea, no solo lo que dice la estructura, sino que van más allá, a las relaciones entre los grupos y entre las personas, eh, tienden a ser innovadores en la manera como asumen los riesgos y están orientadas también a la calidad, que observen que es una percepción muy distinta una en relación con la otra. Acá observamos otros elementos que vamos a pasar muy rápidamente. Ahora, hay un aspecto fundamental dentro de la cultura organizacional que son los valores. Los valores en la medida en que hacen parte de la cultura podemos decir que son elementos que constituyen la integridad y la responsabilidad de las personas, de los grupos y que definen también a las organizaciones en su conjunto. En ese sentido, las organizaciones van a buscar que sus valores, los valores que busca cumplir, pues sus colaboradores los asuman también como propios. Para ello, entonces, hay tres niveles en los cuales la organización va siendo un poco más fuerte en la manera como aplica o como invita, podríamos decir, o incluye sus valores en su gestión. En primer lugar, tenemos un nivel que es más superficial, que tiene que ver con valores como la honestidad y que son valores pues esenciales para todos como la organización. En segundo lugar, tenemos un nivel en el cual se percibe que los valores son necesarios y se promueve el diálogo y la discusión en torno a ellos. Entonces observen que ya no solo basta nombrarlos, sino que la empresa va a buscar también que sus trabajadores discutan acerca de ellos u otros actores sociales. Y en tercer lugar, existe una intensa actividad basada en los valores, es decir, esos valores son indispensables para cumplir con las tareas que la empresa desempeña y cada uno de los miembros de la organización los conoce, los interpreta y va a buscar también
llevarlos a cabo, aplicarlos en su gestión y replicarlos en su vida diaria. El tercer nivel pues sería el que a todos nos gustaría, ¿cierto? Igualmente esos valores culturales se transmiten a través de todo aquello que se recompensa en la empresa, todo aquello también que se sanciona en la empresa, todo lo que las personas dicen cuando no admiten una responsabilidad de lo que ellos han hecho, todo lo que las personas callan cuando surgen problemas, todo lo que las personas hacen cuando se angustian ante las críticas, todo lo que las personas hacen también cuando evitan discutir los problemas importantes y la congruencia o la hipocresía que pueda presentarse entre las personas que hacen parte del trabajo. Entonces observen que los valores tienen distintas herramientas, distintas formas de transmitirse en la organización. Y pues desde ese punto de vista lo podemos identificar también a partir de ello. Ahora, cuando hablamos de esos valores, entonces esos valores pueden apoyar u obstruir un cambio dentro de las organizaciones y en ese sentido están relacionados íntimamente con el poder y la visión, otorgando facultades a personas para solucionar los problemas, ya sea por el rol, ya sea por la antigüedad, ya sea por el tipo de liderazgo que tienen. Identidad y relaciones. En este caso, las personas se identifican con sus equipos, con sus áreas, con la organización en su conjunto, ¿o no? La comunicación, la negociación y el conflicto. Para ello, pues es muy importante que la empresa defina cuáles son las conductas que deben presentarse en las personas que hacen parte de ella, en particular cuando tengan algún tipo de roce o algún tipo de enfrentamiento. El aprendizaje y la evaluación, que se refiere a que las organizaciones valoran en muy buena medida esa capacidad de aprendizaje de los miembros que hacen parte de ellas, la honestidad, la amistad con los colegas, la retroalimentación, entre muchos otros. Ahora, esos valores culturales generalmente se deben transmitir y compartir entre las personas que hacen parte de las empresas. Para ello existen diferentes medios de socialización organizacional. Entonces, entre otras, tenemos la capacitación, las reuniones en los grupos, las comunicaciones también de arriba hacia abajo, incluso desde la página web, desde todos los medios de comunicación formales e informales se está transmitiendo allí intensamente los valores. Acá observamos una gráfica que plantea McDonald y Grants acerca de 4 tipos de cultura corporativa dependiendo de los valores que tienen. Entonces, muy brevemente alcanzamos a observar que hay una cultura de clan donde los valores más relevantes son la cooperación, la consideración, la concordancia, la justicia y la equidad. Tenemos una cultura adaptable o flexible, podríamos decir, cuyos valores más importantes son la creatividad, el riesgo, la autonomía, la capacidad de reaccionar. Tenemos también una cultura de adquisición, cuyos valores más dominantes son la competitividad, el perfeccionamiento, la agresividad, y observen que tiene más hacia la estabilidad, al igual que las culturas burocráticas, que también tienden hacia ello, solo que desde un enfoque más interno. Y en este sentido, las culturas burocráticas tienen como valores la economía, el formalismo, la racionalidad, la lógica, el orden, entre otros elementos. A partir de lo que acabamos de ver y de la necesidad que tiene la organización en transmitir valores, tenemos el concepto de la socialización organizacional, que como hemos dicho, es necesario que se otorgue porque cada miembro que llega a la organización debe aprender ese sistema de valores. Pero no solo los valores, sino también las normas de comportamiento que tienen todas las personas dentro de la empresa. Para ello, en general, entonces se recomienda que em, en un momento de la socialización organizacional se le brinde la posibilidad a los colaboradores que aprendan acerca de toda la filosofía institucional, la misión, la visión, los valores, los objetivos organizacionales, los medios que se ejercen para cumplir esos objetivos, las responsabilidades básicas que tiene cada uno de los miembros de la organización, las normas de comportamiento que tienen los diferentes miembros y el conjunto de reglas o principios que aseguran que las personas conserven la identidad y la lealtad hacia su trabajo. Ahora, esa socialización organizacional vamos a observar que se puede llevar a cabo a través de diferentes tácticas dentro de la empresa. Para ello, entonces, tenemos medios como, por ejemplo, la selección de nuevos integrantes,
donde a partir del proceso de reclutamiento y selección de personal evidenciamos si los rasgos de la persona que está interesada en un cargo cumplen o no con esos valores y en ese sentido van a obtener un desempeño no adecuado en la empresa. La integración también al puesto, entonces vamos a observar que podemos diseñar una serie de experiencias para que la persona se adapte a esos valores y desde la inducción pues le vamos compartiendo ellos. La capacitación en el puesto también es una forma de transmitir al colaborador pues cómo queremos que desempeñe esas habilidades y competencias en el trabajo y en ese sentido que cumpla con esos valores. Sintéticamente, en esta imagen alcanzamos a resumir los factores que más impactan la socialización organizacional, que pueden ser individuales, intergrupales y organizacionales. Entre otras, entonces, observamos cómo dependiendo de la personalidad de los individuos, del desempeño del grupo, de incluso de la organización en sí, de la identidad cultural que ella tenga, va a desarrollarse esa socialización organizacional y acompañada de los medios que previamente habíamos mencionado, que acá en la parte inferior se encuentran y que, repito, son la selección de personal, desde también la capacitación de personal, los procesos de inducción al cargo, la evaluación de desempeño, entre otros. Bueno, ya con esto concluimos la temática de cultura organizacional. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y que les sirva para el futuro ponerla en práctica en las empresas en las cuales ustedes están trabajando. Muchas gracias.